Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Cardona. Esta es la explicación de la etapa 2. A mí me correspondió realizar el circuito RLC, em, en el cual se tiene una alimentación de 9 voltios y las variables de voltaje, de capacitancia, de inductancia y de resistencia de los diferentes valores. Entonces, las variables de estado que vamos a manejar es voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Para la malla 1 tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la bobina 1 y el voltaje en la resistencia 2. Todos deben quedar en términos de las variables de estado. Entonces, el voltaje en R1 es igual a la corriente en L1 es la misma por 10 ohmios. Entonces tenemos 10 y L1. El voltaje en la bobina es igual a este término que es el valor de la bobina por la derivada en la corriente en función del tiempo. Y pues para hallar el voltaje en R2 tuvimos que hacer el análisis del nodo en el cual se tiene la entrada de la corriente L1 igual a la corriente en R2 más la corriente en el condensador 1. De ahí despejamos la corriente en R2 igual a la corriente en L1 menos la corriente en el condensador 1. Y finalmente nos quedó que el voltaje en R2 es 5 y L1 menos 20 por la derivada del voltaje en el condensador en función del tiempo. Finalmente la ecuación de la malla 1 nos queda 15 y L1 más 3 derivada de la corriente en función del tiempo menos 20 la derivada del voltaje en función del tiempo. La malla 2 es muy simple, solo tenemos R2 y el condensador 1. Entonces nos queda que como el voltaje en el condensador 1 ya es una variable de estado, simplemente reemplazamos el valor de NR2 y la ecuación finalmente nos queda que la derivada del voltaje en función del tiempo en el condensador es igual a la corriente en L1, un cuarto de la corriente en L1 menos un veinteavo del voltaje en el condensador. De acá despejamos para que cada una de las ecuaciones, o específicamente esta, nos quede solo con una de los diferenciales. Entonces despejamos esta derivada de acá, la reemplazamos por este valor. Finalmente las ecuaciones nos quedan de esta manera. Vamos a ver el diagrama de bloques en MATLAB. Entonces, tenemos la señal de alimentación de 9 voltios, la señal de perturbación después de iniciado el sistema a los 5 segundos, se adicionan un tercio del voltaje de alimentación, que son 9 voltios, acá 10 tercios de la corriente en L1, en realimentación a una de las entradas negativas, y acá un tercio del voltaje en el condensador a una de las realimentaciones negativas. Por el lado de abajo, tenemos el voltaje en el condensador, un veinteavo del voltaje en el condensador por la entrada negativa y un cuarto de la corriente en la bobina por la entrada positiva. Y acá graficamos. Entonces tenemos esto. Esta es la señal del, del circuito. Acá está la señal de perturbación. Alcanzamos a ver cómo trata de cambiar la dirección en la que va la carga del voltaje, por decirlo así, pero otra vez se vuelve a estabilizar. Como vemos, de pronto el sistema no es demasiado estable, siempre se alcanza a ver una leve variación. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues cabe aclarar que en sí el sistema está estabilizado, ¿no? Acá se carga y llega un momento en el que se tira a estabilizar. Obviamente la señal de perturbación lo trata de desestabilizar, pero él vuelve a digamos, a estar otra vez estable, por decirlo así. De pronto se alcanza a notar un leve rizado. Ahora sí, buenas noches.